Buenos días a todos, mi nombre es Angélica Soledad, estudiante de Medicina de tercer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Junto con mis compañeros Juan Alfonso, Ana Malagón, Valentina Martínez y Angie Ortiz, vamos a hablar de tres tipos de shock: el shock hipovolémico, el shock por dengue hemorrágico y el shock en el gran quemado. Entonces, a continuación, vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos tipos de shock y, por último, desarrollar un caso clínico. Abordando el tema del shock en el gran quemado, pues sabemos que la morbilidad del gran quemado sigue siendo muy relevante, pero en los últimos años se ha reducido gracias a medidas como la resucitación eficaz, al mejor manejo de la lesión por inhalación, al control de la sepsis que se genera y los avances de las técnicas quirúrgicas para la cicatrización de las zonas quemadas. Entonces, no hay unos datos absolutamente exactos sobre la incidencia de lesiones por quemaduras. Sin embargo, en países de nuestro entorno se estiman alrededor de 300 personas por cada 1000 habitantes en el año. Entonces, las hospitalizaciones secundarias a quemaduras son alrededor de 14 casos por cada 100.000 habitantes. Y de esos solo una pequeña cantidad requieren cuidados intensivos, principalmente por un shock derivado de la extensa superficie corporal quemada, que es en este caso el que nos importa. Entonces, se ha definido como paciente gran quemado aquel con lesiones inducidas por daños térmicos que justifican al menos 3 días de tratamiento de cuidados intensivos tras el traumatismo. El shock en el gran quemado puede ocurrir a partir de un 20% de superficie corporal quemada en el caso de los adultos y de un 10% en el caso de los niños. Inicialmente es un shock hipovolémico y posteriormente puede complicarse en un shock séptico, siendo la pseudomonas el germen más implicado. Ahora sí especificaremos en qué consiste la fisiopatología de este shock. Entonces, la fisiopatología del shock en el gran quemado consiste en la pérdida de líquidos al exterior a través de la herida de la quemadura desde los vasos dañados y desde el espacio intersticial. Además, se produce un edema, el cual puede aparecer a cierta distancia de la zona quemada por liberación de sustancias vasoactivas, tales como la histamina, las prostaglandinas y las quininas. La pérdida de estos fluidos es máxima durante los momentos inmediatos a la quemadura y en las primeras 48 horas. Paralelamente a esto, hay una caída marcada en la presión osmótica debido a la pérdida adicional de sales y proteínas. Ambas circunstancias pueden conducir a reducción del volumen circulante de sangre y a una insuficiencia hemodinámica. La liberación de catecolaminas está muy aumentada y finalmente puede desarrollarse una acidosis metabólica, hipoxia y estasis tisular, debido a la coagulación intravascular que pueden conducir al fallo de diversos órganos, tales como el corazón, los riñones, los pulmones y el hígado. En la presente diapositiva hablaré de algunas complicaciones cardíacas que se pueden presentar en este tipo de shock. Entonces, la hipovolemia por shock postquemadura es la responsable de la reducción del gasto cardíaco presente en la fase temprana de la injuria. La reanimación con fluidos adecuada y oportuna mejora la disfunción cardíaca. Sin embargo, la reposición del volumen por sí mismo no es suficiente para retornar el gasto cardíaco a los niveles de normalidad en las primeras horas del shock postquemadura. En los pacientes con más del 70% de superficie corporal quemada, ocasionalmente se presenta insuficiencia ventricular izquierda en ausencia de edema pulmonar. Este evento usualmente es fatal. Puede ocurrir insuficiencia cardíaca congestiva en el curso de la reanimación en las primeras 24 horas, pero ocurre con mayor frecuencia varios días después durante la etapa de redistribución de líquido desde el espacio intersticial hacia el espacio intravascular. Este fenómeno ocurre entre 3 a 7 días posquemadura. En pacientes con enfermedades cardíacas isquémicas preexistentes, este fenómeno precipita el edema pulmonar. La disfunción miocárdica observada en la fase temprana del shock postquemadura o en la fase tardía del shock séptico se debe a la presencia en circulación de un factor de depresión del miocardio. Este factor es una glicoproteína tóxica producida por el páncreas durante el proceso de isquemia que éste sufre debido a la hipovolemia que acompaña el shock postquemadura. La piel quemada también produce otras glicoproteínas tóxicas que reducen la contractibilidad miocárdica.
En la fase de hipermetabolismo, el níquel endógeno se encuentra aumentado hasta 4 veces su valor normal. Este puede producir vasoconstricción coronaria e isquemia miocárdica. Las arritmias en forma de contracción atrial prematura, ventricular prematuras, taquicardias supraventriculares y las arritmias ventriculares son raras en las primeras horas, excepto en quemaduras eléctricas. Si se presentan tempranamente durante la evolución, pueden estar asociadas a hipocalemia. El uso de digitálicos y diuréticos puede precipitar arritmias. Cuando se presentan arritmias tardíamente en el curso de una quemadura, estas sugieren infarto miocárdico silente o miocarditis en un paciente escéptico. La endocarditis es una complicación tardía y se presenta con fiebre de origen desconocido, taquicardia, soplo cardíaco e hipertensión. Los pacientes en el gran quemado presentan hipotermia, palidez, sudoración fría, taquicardia normotónica o bradicardia hipotónica, sed y ansiedad en los pródromos. Durante el shock desarrollado ya aparece una taquicardia e hipotensión y el paciente se encuentra en esta fase ya inquieto y con náuseas. La disminución de la volemia durante las primeras 48 horas puede conducir a la reducción en el aporte de oxígeno a los tejidos y con el consiguiente fallo a nivel cerebral, renal, hepático, muscular y en el tracto gastrointestinal. Entonces, las quemaduras mayores usualmente se acompañan de complicaciones que pueden afectar cualquier órgano de la economía. Entonces, de alguna forma y con variaciones en su presentación, se ven envueltos en las complicaciones de sistemas neuroendocrinos, metabólicos, inmunológicos y de coagulación. El desarrollo y la gravedad de las complicaciones están en proporción directa a la magnitud de la quemadura y existe riesgo de complicaciones hasta tanto no está definitivamente cerrada la herida. Las iatrogenias son causas importantes de complicaciones y pueden presentarse por reacciones adversas a medicamentos o tratamientos. Las complicaciones cuando se presentan pues aumentan el estrés del paciente. Hablando del tratamiento, pues las quemaduras afectan una pequeña parte de la superficie corporal y entonces esto puede tratarse en régimen ambulatorio. El tratamiento ambulatorio de las quemaduras requiere pues una historia clínica detallada en la que queden reflejados los datos como la hora a la que tuvo lugar, el agente causal, la situación inmunológica del paciente. También posteriormente se debe realizar una completa exploración física, valoraciones de las lesiones, su localización, el grado de afectación de la piel, sin olvidar el estado general del paciente, el cual ha mantenido sus constantes signos vitales. Y a continuación se debe proceder a la limpieza y desbridamiento de la herida, la prescripción de un tratamiento tópico y sistémico y pues con la correcta explicación de las instrucciones de cuidado doméstico y las citas sucesivas. Hablaremos sobre shock hipovolémico. El shock hipovolémico se define como una afección crítica producida por un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación con la demanda metabólica tisular. Cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica, un fallo orgánico y hasta la muerte. Puede producirse por volúmenes sanguíneos inadecuados o capacidad inadecuada de transportar oxígeno. En cuanto a su fisiopatología, la inadecuada perfusión ocasiona la falta de productos esenciales a nivel celular y el sustrato más crítico es el oxígeno, debido a que los tejidos no tienen reserva de oxígeno. Se produce una extracción alta de oxígeno de la sangre que deriva en una saturación venosa central de oxígeno baja. Esto va a desencadenar una isquemia tisular y orgánica. En la fase temprana del shock se incrementa el consumo de oxígeno si el aporte es incapaz de cubrir los requerimientos metabólicos tisulares. Se establece una deuda de oxígeno que se asocia con mayor gravedad. A medida que la hipoxia tisular empeora, las células utilizan el metabolismo anaeróbico
para producir energía y generar ácido láctico como producto derivado de este proceso. Anatómicamente, se puede producir como consecuencia de una disminución del volumen sanguíneo circulante que reduce la precarga y determina un llenado ventricular inadecuado. Esto se refleja en una reducción de los volúmenes y presiones telediastólicas en los dos ventrículos. Como resultado, una reducción del volumen sistólico y un gasto cardíaco inadecuado. Esto ocurre cuando se pierde más del 15 al 25% del volumen circulante. Ante pequeñas disminuciones de volemia, el organismo tiene mecanismos de compensación, aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que permiten que el corazón continúe bombeando sangre normalmente y asegurando los nutrientes adecuados. Cuando se producen pérdidas más importantes, y especialmente si se producen de forma rápida, el organismo pierde esta capacidad de compensación o esta no es suficiente, entrando en situación de shock, el cual puede ser causado por hemorragias externas, hemorragias internas, una reducción de líquidos o de compuestos corporales, por ejemplo de origen gastrointestinal como los vómitos y diarreas, por fiebre elevada, donde se produce hiperventilación y sudoración excesiva, por falta de un aporte hídrico o por disminución de la masa de Matías. También por un secuestro de líquidos corporales, donde pueden haber extravasación de líquido al espacio intersticial con formación de un tercer espacio, lo que se puede dar en quemaduras, peritonitis, ascitis y un edema traumático. Los signos clínicos principales del shock. Encontramos la hipotensión, el pulso débil, las extremidades frías, la vasoconstricción y la palidez. La pérdida del volumen circulante dará lugar a una hipotensión, la cual a su vez provocará tres respuestas en el organismo: un reflejo simpático adrenal, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la liberación de hormona antidiurética. Estos mecanismos compensatorios ayudan a mejorar el volumen de sangre, manteniendo la presión arterial y mantienen la perfusión de los órganos vitales. Inicialmente, la perfusión puede ser mantenida durante un corto periodo de tiempo, siguiendo una pérdida ligera o moderada del fluido, pero sin intervención, los mecanismos compensatorios acaban fallando y habrá disminución de la perfusión cerebral y coronaria. Por lo tanto, los parámetros para un buen tratamiento inician por tener la vía aérea permeable donde haya una continua entrada de oxígeno. A nivel de la circulación hay que identificar el sitio del sangrado y detener la hemorragia. Hay que tener un acceso vascular que nos ayude a reemplazar la pérdida de volumen y así evitar una hipotermia, ya que todo paciente con diagnóstico de shock a su ingreso en emergencia debe ser tratado como hipovolémico, aunque estemos frente a una hipovolemia relativa, por vasodilatación o capilaritis, con extravasación del líquido hacia el intersticio. Un médico, por favor, un médico. ¿Qué pasó? Paciente femenina de 30 años que se encuentra en mal estado. Doctora, la encontré tirada en el piso, estaba temblando, estaba sangrando, no sé qué le pasó. Presión arterial 170, ¿Hasta frecuencia quién nos puede cardíaca acompañar? 72, frecuencia respiratoria de 18 y temperatura de 35 grados. Llamen a un médico, por favor. ¿Cuál es la urgencia? Doctor, paciente de 30 años, ¿Cuáles son los signos? frecuencia
frecuencia respiratoria 18, frecuencia cardíaca 72, pulsaciones 72 y temperatura de 35 grados. Vamos a proceder con a hacer el examen físico. Doctor, el familiar me dice que lleva a la persona 5 días con dolor de cabeza, inapetencia, rigidez en la nuca, fiebre, escalofrío, dolor muscular y se encontró en el suelo sangrando. Bien, vamos a proceder a realizarle unos exámenes. Entonces vamos a mandarle el hemocultivo, los gases arteriales y un uroanálisis para descartar infecciones. Listo. Mi nombre es Juan Carlos Alfonso y soy el doctor que atendió a la paciente que tenía síndrome de choque por dengue. Para hablar de este síndrome tenemos que conocer la fisiopatología del dengue y cómo llega a desencadenar el choque. Entonces, la persona que ha experimentado una infección de dengue desarrolla anticuerpos específicos para su serotipo. Sabemos que hay 4 serotipos, serotipo 1, 2, 3, 4 respectivamente. Y estos serotipos, estos anticuerpos de serotipo, no van a poder compartirse. Es decir, el serotipo 1, el anticuerpo para el serotipo 1, no va a poder neutralizar el serotipo 2, el dengue serotipo 2. De este modo, sabemos que cuando hay una infección subsiguiente, es decir, hay una reinfección del dengue de un diferente serotipo, el virus no va a poder neutralizarse. Y estas células van a poder infectar las células las cuales al estar infectados el virus va a poder replicarse más y estas células para producir citocinas. Estas citocinas producen un aumento de la permeabilidad vascular que se manifiesta como hemorragias. La hemorragia es característica del dengue hemorrágico y esta hemorragia va a poder conllevar, desarrollar y producir el síndrome de choque del dengue. ¿Cómo es esto? Entonces, hay un factor que es la trombocitopenia. La trombocitopenia se ocasiona en el dengue debido a una infección directa del megacariocito por parte del virus, es decir, dañando la célula o disminuyendo la actividad del megacariocito. Al disminuir la actividad del megacariocito, hay una trombocitopenia y su actividad no va a estar totalmente a disponibilidad o una destrucción de plaquetas directamente por los monocitos mediados por anticuerpos virales. Al haber esta trombocitopenia, las hemorragias van a ser más comunes debido a su trombocitopenia y su actividad plaquetaria disminuida. Junto con su lesión no va a haber una reparación endotelial y se va a ver una hemorragia capilar. Bueno, así es la fisiopatología del dengue y cómo llega a ocasionar hemorragia. Me llega la paciente con frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 14. Hay que decir destacar que la paciente tenía bradicardia, hipotensión, cuadro clínico específico o bueno, que comparte el dengue, que comparte el choque y que hay que actuar rápidamente, lo que en este paciente no se realizó. Pero bueno, eso es para más adelante. La paciente me llega, yo la examino y evidentemente presenta rasgos de hemorragia. Entonces hay unos diagnósticos diferenciales que uno piensa influencia por el cuadro febril, pero se descarta directamente cuando hay esas hemorragias. Uno piensa en algo más grave, quizá enfermedad de Kawasaki, pólvula trombocitopenia o alergias cutáneas que pueden desencadenar en choque anafiláctico. Pero debido a su incidencia y a su epidemiología, por el sector en el que estamos y por los síntomas que tenía la hemorragia, pensé en dengue y debido a esto decidí confirmarlo por laboratorio, diagnosticándole o realizándole pruebas de serotipo para confirmar o que se utilizan para ver si hay un anticuerpo antidengue y efectivamente lo sabía
y seguido a esto, diagnóstico virológico, que identifica el patógeno y el serotipo viral específico. Resultó ser serotipo tipo 3. Estos son los más frecuentes que desarrollan hemorragias, asociados a hemorragias, evidentemente. Entonces, iniciamos el manejo del paciente lo más rápido posible, ya que habíamos perdido suficiente tiempo que era primordial para mantener la salud de la paciente. Iniciamos con los tratamientos enfocados al manejo de choque mediante la resucitación de aporte por vía intravenosa de soluciones cristaloides. Preferiblemente le iniciamos con lactato de Ringer. Se lo iniciamos, lamentablemente la paciente falleció a las 12 horas de evolución y nada, falleció debido a su diagnóstico no precoz, no eficiente, no rápido, porque el choque hay que tratarlo de inmediato. El choque se lleva a las personas en cuestión de horas y el diagnóstico tiene que ser puntual y su tratamiento tiene que ser efectivo, utilizando el tiempo, el menor tiempo posible, para resucitar y restablecer hemodinámicamente a la paciente. Nos queda de enseñanza esto,